A nuestros seguidores, cordial saludo, Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, estamos en vivo para ustedes. ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? ¿Qué va a pasar con Colpensiones? A propósito de la reforma, Jaime Duzán Calderón, presidente de Colpensiones en Neiva, y en vivo a esta hora atiende una rueda de prensa con diferentes medios de comunicación. Empiezo preguntándole el tema de la reforma, ¿en qué va en estos momentos? El próximo martes está citada la plenaria de la Cámara de Representantes. A las 8:30 de la mañana iniciará la discusión de la ponencia para el último debate de la reforma pensional que ya pasó por la Comisión Séptima del Senado y de la Cámara y falta solo la plenaria de la Cámara y la conciliación. Un consenso absolutamente mayoritario de todos los puntos con una diferencia política porque los señores que han sido declarados en la oposición al gobierno del señor presidente Petro, pues no votan la reforma. Me refiero a los del Centro Democrático, el señor presidente Uribe, y el Cambio Radical del señor vicepresidente de la República, don Germán Vargas. Además, los partidos políticos del Pacto Histórico, el Partido Liberal mayoritariamente de la U, el Partido Verde, Comunes, y los sectores independientes han votado esta reforma que es trascendental, importante, para 25 millones de colombianos. Hablemos del umbral del pilar contributivo. ¿Cuál es realmente el ideal? A ver, hay un consenso general en el Congreso de la República sobre 5 puntos. El primer punto es que se acordaron los pilares, que es una política que viene hace rato en el debate en Colombia desde el gobierno del presidente Santos, un poco el presidente Duque hizo algunas referencias a eso y a las propuestas internacionales de recomendaciones de organismos internacionales que han dicho la necesidad de los pilares en la política colombiana. Un umbral del 2.3% salarios mínimos, que fue un acuerdo con los partidos políticos. A partir de 2.4 la gente consignará si quiere mayor pensión en fondos de pensiones que no serán solamente los fondos privados, porque se podrán crear otros fondos según señala la ley, seguramente van a salir, y esos recursos llegarán a Colpensiones, que es la única entidad que pensiona después de la previsión de la ley, cuando la gente cumpla, mujeres 57 años, 1.300 semanas, hombres 62 años, las mismas semanas, o tenemos en cuenta la transición de que habla la ley. Un tercer acuerdo es, en mi iniciativa, el fondo va a ser manejado por el Banco de la República y él tendrá una junta de control y los recursos se enviarán a las entidades financieras que mejores opciones den de intereses, pero ese fondo se mantendrá permanentemente más o menos pensando al año 2070, donde se tendría que hacer unas nuevas modificaciones porque la situación fiscal del país da hasta esa época. Presidente. Y que hoy tenemos estabilidad plenamente en el marco económico y así lo ha certificado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para quienes dudan si la reforma tiene sostenibilidad económica, y la tenemos. El otro acuerdo que hemos planteado, la vigencia de la ley, empieza el 1 de julio del próximo año, una transición de 2 años para que la gente defina a qué fondo privado pasa o fondo nuevo después de la expedición de la ley, e igual hemos integrado la participación ciudadana y unos beneficios que se dan para las mujeres y los jóvenes de Colombia. Esos son los puntos centrales de la reforma que iniciará el debate en la Cámara de Representantes. ¿Tiene capacidad Colpensiones para recibir a más de 5 millones de colombianos que lo van a trasladar allá a esa entidad? No, Colpensiones va a recibir 25 millones de colombianos. Todas las personas que laboralmente estén activas van a ser de Colpensiones. Una cosa es estar inscritos, y en este momento han inscrito 15 millones de colombianos que no cotizan. Es decir, solamente cotizan 10 millones, de los cuales 2.700.000 son de Colpensiones, unos 7 millones son de los fondos privados de pensiones, y el problema es que 15 millones de colombianos no cotizan. Entre esos 15 millones de colombianos que no cotizan, hay un sector que nunca se va a pensionar, que son de la pobreza extrema, del cual el señor presidente de la República ayer en Medellín anunció que les vamos a dar un subsidio a partir del 1 de junio, no de 80, de la pobreza extrema a partir de los 80 años, no 80.000 pesos, sino 235, y una vez el Fondo de Solidaridad, los aportes del Fondo de Solidaridad se entreguen al presupuesto nacional, iremos en un proceso de tal manera que casi 2 millones de colombianos que están en la pobreza extrema van a tener un subsidio de 235.000 pesos porque la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores no dieron la posibilidad de que esos sectores que están lamentablemente en esa situación tan grave
pudieran tener una pensión o un subsidio por parte del Estado colombiano. Presidente, ¿no hay preocupación entonces no hay razón de la preocupación de la Procuraduría cuando advierte que Colpensiones no tendría la capacidad de asumir esa responsabilidad de los pensionados? ¿O qué responde la Procuraduría? El día de hoy está la procuradora delegada para el sector del trabajo, está visitando a Colpensiones con sus ingenieros y sus técnicos. Yo la invité a que fuera. Ha aceptado la invitación, allá la dejé el vicepresidente de Planeación y Tecnología y todo el equipo tecnológico que Colpensiones tiene en este momento aportado en un acuerdo con la empresa de teléfonos de Bogotá, con la empresa telefónica, con las principales empresas de telecomunicaciones del mundo, Movistar, Claro, son empresas que trabajan en este momento para Colpensiones y tenemos un esquema tecnológico montado de tal manera que no solamente estamos preparados para recibir los colombianos que vienen, sino que estamos preparados para ayudarle a los fondos privados de pensiones a que hagan bien la tarea de pasarme la gente, las historias laborales, porque eso va en un proceso y ese proceso vamos a tenerlo el equipo directivo y los funcionarios y funcionarias de Colpensiones, que son cerca de 3.000. Le hemos realizado en estas 2 últimas semanas seminarios de formación, tanto desde el punto de vista de las normas que va a establecer la nueva ley y también desde el punto de vista tecnológico. En el mes de junio voy a estrenar 3.000 nuevos equipos que igualmente vienen de camino, son equipos modernos y yo creo que es bueno que la Procuraduría no revise, porque yo he tenido preocupaciones que hay veces la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía hablan de que Colpensiones no está preparada y yo les he hecho una pregunta. Yo he mandado solicitud de más de 500 investigaciones del pasado que tenía y no las ha cumplido ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, porque tengo demandas penales. Nosotros entendemos que los organismos de control tienen la función de vigilar, pero no de cogobernar con Colpensiones. No tiene función la Procuraduría General de la Nación de suspender ni las actividades del Congreso de la República de Colombia, ni las actividades del Poder Ejecutivo en el país. Esas no son sus funciones y en la vigilancia espero que la señora Procuradora General de la Nación y su delegada puedan estar bien informados con Colpensiones para que no se equivoquen en sus declaraciones, que lo que generan son dudas y aspectos preocupantes, porque uno pudiera decir si es que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o la Fiscalía estarían en contra de que a 3 millones de colombianos le demos un subsidio o que modernicemos el sistema pensional en Colombia, porque tenemos, le repito, 15 millones de colombianos que no cotizan. ¿Por qué siente que cogobernar? Cogobernar es como cuando usted es diputado de la Asamblea del Departamento del Huila y pretende que el gobernador le nombre los secretarios de despacho, lo que él quiera. Eso es más o menos cogobernar. Yo creo que usted fácilmente entiende el problema. No, la función es por eso que comúnmente la gente ya entendió lo que yo le estoy diciendo. Indiscutiblemente porque la función de los organismos de control, el Congreso de la República de Colombia aprueba las leyes, iniciativas que tiene el gobierno nacional y la Fiscalía condena, acusa, para que los jueces de la República condenen y la Procuraduría vigila, tiene un control posterior y la Contraloría General de la República tiene que ver con los temas de la administración de los recursos del sector público en Colombia. Que vamos, ¿cuándo estaría lista esa reforma pensional? ¿Cuándo entraría realmente a operar? Pues si realmente logramos el proceso que se ha acordado con los señores directivos del Senado y de la Cámara de Representantes, esta reforma en 2 semanas estaría aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes y antes del 20 de junio tendríamos la conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes y si así pasa, el 20 de julio el señor presidente de la República seguramente firmará la nueva ley, la más importante de Colombia, que es la ley que protege la vejez y consigue la posibilidad de que todas las colombianas y colombianos tengan pensión, ahorren para la pensión, se acaban los subsidios de las pensiones altas y podamos ayudarle a la gente que en este momento no tiene ninguna posibilidad de pensionarse. Es decir, 2025 prácticamente entrará en vigencia. Sí, entra en vigencia un año después la ley y la transición será de 2 años. Presidente, hoy, los jóvenes de hoy, en 40 años, ¿cómo se van a pensionar? Con mucho cuidado, en primer lugar. Primero, pero el problema es que la plata no es del Estado. La gente se pensiona cuando cotiza. Es decir, es una obligación de cada ciudadano y ciudadana de Colombia cotizar.
Y así como cuando usted recibe su salario y vaya a ese mercado, en el supermercado o en la tienda, pague el arriendo, paga luz, agua, teléfono, se echa una cervecita o un aguardientito o le andís para San Pedro, igualmente pasa y paga lo que le corresponde a él como pensión, aporte pensional, igual que le corresponde al patrón, y ese 12% es el ahorro para cubrir las obligaciones de pensión, de cesantías, de salud. Y eso es lo que nos ha pasado con los colombianos, que los colombianos no cotizan. Sobre todo los sectores independientes del país. Se descuidan nuestros arroceros, nuestros cafeteros, la gente de los Rappi, la gente de los San Andresitos, de los almacenes, de las señoras y señores que nos acompañan en la casa, lo que llaman servidores o mayordomos mal usados en las fincas de Colombia. Es decir, ese grupo grande de gente que no ha tenido la cultura de cotizar, lo tiene que hacer en adelante y es una obligación. Por eso la reforma laboral se debatirá en el próximo semestre para la generación de empleo. Si hay una generación de empleo, hay una obligación de cotizar, pero yo tengo una buena noticia, es que la gente ha empezado a volver a cotizar en Colpensiones. En el año que yo en Colpensiones, más de 250.000 colombianos empezaron a volver a cotizar en Colpensiones, y de los fondos privados de pensiones, más de 125.000 se han pasado de los fondos privados a Colpensiones, que me implicó el año pasado un ingreso a Colpensiones de cerca de 14 billones que sirven indiscutiblemente para seguir pagando las pensiones. Y muy importante esto, es que las pensiones que paga Colpensiones se pagan con los recursos del presupuesto nacional, que para este año son 20.5 billones. Luego, eso está plenamente presupuestado, no tenemos dificultad. Y todo aquel que dice el gobierno colombiano no tiene y se va a quitar la plata de los jóvenes, es más o menos una falta de estudio o mala intención. Pero indiscutiblemente el gobierno, el señor presidente Petro, tiene claro, y el señor ministro de Hacienda lo ha dicho con claridad, igual que lo ha planteado la señora ministra del Trabajo, que este proceso que ha sido aprobado ya en la plenaria de la Comisión Séptima del Senado, la plenaria de la Cámara, la Comisión Séptima, y vamos para la plenaria de la Cámara de Representantes, realmente los señores representantes y senadores lo han hecho con mucha responsabilidad. ¿Vuelve la mesada 14? Ese no está en este proyecto de ley, es un problema financiero que hay que discutirlo con el señor ministro de Hacienda y Crédito Público. El proyecto está presentado a consideración del Congreso, pero no tiene que ver con nada con la ley de pensiones. Los diferentes programas que tiene Colpensiones el año entrante, después de estar andando la ley, seguirán, ejemplo, los BED y varios. El BEC se va a fortalecer, al contrario, porque es la posibilidad, primero, que la gente ahorre, segundo, que los jóvenes que todavía no tienen un ingreso de un salario mínimo, por lo menos, empiezan a cotizar. Hace poco llegó un señor aquí a la sede y la próxima semana lo vamos a pensionar porque cotizó en los BED y ha tenido esas posibilidades. Y las semanas anteriores y las próximas semanas lo haré a 8 familias en Colombia. Les regalaremos 162 millones de pesos, que le implica comprar una vivienda porque están cotizando en los BEC. De acuerdo a la ley, la pensión está amarrada al pago de la salud. ¿Han pensado en separar eso o continuar? No, la pensión no está amarrada al pago de la salud, porque hay gente que cubre su cuota pensional y no paga la salud, y piensa su pensión, y hay veces que quedan en el CISBEN, por ejemplo, o la gente lo hace, lamentablemente, el médico de la familia, de la casa, las medicinas alternativas, etcétera. La combinación debe ser clara, la gente de pagar su salud con los patronos, pagar su cesantía y ahorrar para su cesantía, que le sirve para la vivienda, y por supuesto tener la posibilidad de una pensión, que es lo que más importante. Yo les cuento que nosotros pagamos a 1.700.000 colombianos que mensualmente el último día de mes le llega su salario. Es una pensión pequeña, salario mínimo promedio, pero indiscutiblemente eso es lo que queremos para la mayoría de los colombianos. Presidente, ¿cómo se está preparando Colpensiones para la demanda que se avecina? Colpensiones tiene muchísimas demandas. Yo creo que la entidad que más se demanda en Colombia es Colpensiones. Cientos de miles de tutelas. Yo he tenido que responder montoneras de tutelas porque la gente considera, hay veces, que su derecho no está bien atendido. Y definitivamente todos lo resolvemos. Cuando yo llegué a Colpensiones tenía más de 46.000 tutelas
los casos se han atendido y vamos en 8.000. Y al finalizar este año, todos los casos estarán atendidos en Colpensiones, porque esa es nuestra tarea. Se le cambió la pregunta. ¿Cómo se está preparando Colpensiones para la demanda de usuarios que se puede avencinar? La gente que se va a afiliar a Colpensiones, Que ya les podría dije, venir luego de la yo reforma. no, es que la reforma van a venir obligatoriamente porque la ley dice en adelante solo Colpensiones pensiona. ¿Cuánta gente puede venir? Por ejemplo, Yo creo que en un par de años, primero yo tengo que recibir las historias laborales de todos los colombianos que están en los fondos privados de pensiones. Ese proceso es un proceso tecnológico que estamos preparados para hacer, es decir, yo en 2 años tendré a todos los colombianos, sí, en 2 años tenemos toda la gente en Colpensión. Ya viene el siguiente proceso que es el más importante, hacer que quienes están afiliados y no cotizan, empecemos a hacer la campaña porque coticen, porque no vas a estar registrado con una cuenta de ahorro en cualquier banco de Colombia y su saldo es 0. Eso es lo que nos pasa en los pensionados de Colombia, que se afilian a entidades que pensionan, pero como no cotizan, no van aumentando sus semanas cotizadas para... No, van a llegar 25 millones de colombianos, pues yo los tengo que tener todos. Realmente están activos en Colombia, hay que meterlos a Colpensión. Y ahí tienen unos beneficios. ¿Cómo se prepara Colpensiones para recibir esos 25? Es que Colpensión está preparada. Estoy esperando que la ley llegue y una vez llegue hago un comité de entendimiento con los fondos privados de pensiones y ellos progresivamente van pasando la gente a Colpensiones. Ya integré el lunes pasado una comisión grande de mis funcionarios que están en la reglamentación de la ley y otro grupo de funcionarios que están atendiendo con mayor fuerza la tecnología y otro grupo de funcionarios con asesoría nacional e internacional que están haciendo todos los procedimientos porque son procedimientos tecnológicos de tal manera que podamos ir teniendo la historia laboral de las colombianas y colombianos. Ahora, no se va a aumentar mucho las pensiones. Realmente la situación es más o menos normal. En los próximos 5 años el aumento pensional no es tan grande. Los fondos privados de pensiones, en el mismo tiempo que tiene Colpensiones, han pensionado solo 132.000 personas. Colpensiones ha pensionado 1.700.000. Lo que quiere decir es que en los próximos 5 años, más o menos el promedio de personas que se pueden pensionar en Colombia son 500.000. Presidente, ¿cómo garantizar que no haya improvisación como ocurrió con el tema salud, en el tema pensional, que no pase eso? Pues es que Colpensiones tiene 12 años de existencia. Y entonces viene preparándose y tiene capacidad y experiencia para resolver esos temas pensionales. Yo llevo 2 horas aquí en mi sede en Neiva y hemos resuelto el problema de más de 15 colombianos que tenían dificultades. Llamamos, movemos los temas tecnológicos y avanzamos permanentemente. Yo creo que la gente debe confiar en lo público. ¿No será traumático? No, traumático es para la gente que está defendiendo los fondos privados, que no van a tener muchas ganancias. ¿Qué trabajo se va a realizar con los informales para que entre en este cuento de la formalidad? Pues lo que vamos a hacer es que los informales coticen a Colpensiones, se afilien a Colpensiones. Mira, nosotros hemos hecho más de 1.000 reuniones en el tiempo que estamos en Colpensiones. Nos hemos reunido con el departamento comercial, la vicepresidencia comercial, nos hemos reunido con vendedores ambulantes, con la gente de los almacencitos, los cafeteros, los arroceros, los de los Rappi. Nos hemos ido a reunir con la gente de la playa, increíble, los pescadores, y vamos y les planteamos la necesidad de que empiecen a cotizar. Y la ley va a permitir, por ejemplo, que una señora que trabaja en una casa puedan sumar semanas de tal manera que 2, 3 o 4 que llaman patronos se pongan de acuerdo y empiecen a cotizar por semanas para que la gente vaya ahorrando para su nivel pensional. Presidente, ¿cuántos procesos tiene represados Colpensiones hoy? Colpensiones no tiene proceso represado. Colpensiones lo que tiene es un proceso de demora al principio por la acumulación de datos que se traen desde el Seguro Social. Realmente ahí hay dificultades, pero la gente que pide pensión y que llena los requerimientos, nosotros lo estamos haciendo en promedio 45 días, máximo 60 días. Y hay casos excepcionales, pongo un ejemplo. Ciudadanos que han pagado servicio militar, sus semanas valen, así no coticen. Y entonces hay demora en las certificaciones por parte de las fuerzas militares, por ejemplo. Tenemos dificultades en empresas que no tienen las certificaciones y entonces nosotros tenemos que requerirlas permanentemente. Voy a poner el ejemplo, universidades, colegios que antes eran municipales,
los hospitales que eran solo esos tipos de hospitales, y entonces el señor tiene que ir a pedir una declaración juramentada, tiene que sacar una... Miren, yo he recibido certificaciones de que nos toca poner lupa porque era mano la que hacían hace 20, 25 años en muchos sectores. Miren, les pongo un ejemplo, municipios y departamentos de Colombia que no cotizaron por sus funcionarios y funcionarias, le deben en este momento a Colpensiones 14 billones. Y estoy haciendo acuerdos con los señores alcaldes, los señores gobernadores, secretarios de despacho, directores de instituto, universidades colombianas, hospitales públicos y privados que por favor se pongan al día en Colpensiones porque están afectando a la gente que cumple su semana y por la falta de que ellos paguen sus recursos, Colpensiones no les puede pagar. Usted ha sido educador y líder sindical. ¿Cuál es su opinión con respecto a la problemática que tienen los educadores con el tema de salud y mi trabajo, pues, con el tema que hoy está en paro? Pero digamos que lo primero, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es parte de mi herencia. Cuando era presidente de la Federación Colombiana de Educadores, fui integrante del Fondo de Prestaciones Sociales. La Ley 91 de 1989 dice: créase un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Colombiano manejado por una entidad fiduciaria que tiene las siguientes funciones: pagar cesantías, pagar pensiones y contratar la prestación del servicio médico asistencial. Ahí se equivocaron en la contratación del servicio médico asistencial, porque muchas empresas, hay excepciones, se dedicaron a coger los dineros de los maestros que le pagaban para prestarle buena salud, para prestarle buenos servicios a sus familiares, a construir monstruos de edificios, y se gastaron los dineros. Ahora lo que hizo el gobierno nacional es que se acaba la intermediación. Es que los beneficiados del magisterio colombiano, porque sus familiares tienen el derecho, son más de 850.000. Yo tengo la idea que hubo improvisación un poco, ya tomaron unas nuevas medidas, cambiaron el vicepresidente de la fiduciaria que está atendiendo ese tema, FECODE está ayudando, hay un acuerdo con el señor presidente de la República y eso se va a mejorar notoriamente. Yo les he ofrecido a los maestros de Colombia que si quieren adelante yo creo un capítulo para pagarles su pensión y le he propuesto que sus cesantías puedan ir al Fondo Nacional del Ahorro. En el tema del Ministerio del Trabajo, que precisamente que son los que menos garantías tienen, dicen hoy los Bueno, sindicalistas. no es cierto. Lo que pasa es que en el Ministerio del Trabajo hay una prima y unas bonificaciones que se plantearon en los pliegos de peticiones y en los acuerdos y faltan 15.000 millones. Tengo la idea que eso entre martes y miércoles está resuelto. Señor director de planeación, el señor ministro de Hacienda han hablado con la señora ministra del Trabajo y creo que eso no pasa de 72 horas resolver el tema, porque eso es un problema de movimiento económico, pero no es una rebeldía realmente de los sindicatos con la señora ministra del Trabajo, que ha sido además muy acuciosa y ustedes saben que ella fue sindicalista, fue dirigente del magisterio de Risaralda, miembro del comité, integrante del comité ejecutivo de FECODE, presidenta de la Federación Colombiana de Educadores, senadora de la República de la Comisión Séptima y yo creo que la mejor ministra del Trabajo de Colombia en este momento. Muy bien, muchas